La semana pasada, durante su 51 Asamblea General, la Organización de los Estados Americanos aprobó por mayoría una resolución en la que se considera como ilegítimas las elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que reeligió Daniel Ortega. México, bajo la política de no intervención, se abstuvo a apoyarla. Veamos en contexto. Este viernes, la Organización de los Estados Americanos determinó que las elecciones presidenciales realizadas el 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. En el proceso, Daniel Ortega, que permanece en la presidencia desde 2007, se presentó a las elecciones como candidato del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y logró la reelección por cuarta vez consecutiva con el 76% de los votos según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Previo al proceso, el régimen de Ortega detuvo a 7 personas aspirantes a una candidatura presidencial y al menos a 40 otros líderes opositores a quienes se acusó de traición a la patria e intento de golpe de Estado. Durante la 51 sesión de la Asamblea General de la OEA, la mayoría de países integrantes votó por adoptar la resolución sobre Nicaragua. 25 naciones votaron a favor, Nicaragua votó en contra, San Cristóbal y Nieves fue el ausente y Honduras, México, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica se abstuvieron. La resolución señala que las instituciones democráticas de Nicaragua han sido seriamente socavadas por el régimen de Ortega. El gobierno de México señaló que se le ha externado al gobierno de Nicaragua su preocupación sobre las elecciones recientes y especialmente la situación sobre la libertad de expresión y la participación política de su ciudadanía. La posición oficial de nuestro país ha sido no apoyar las decisiones dentro de la OEA encaminadas a aislar, intervenir o imponer algún tipo de sanción a un Estado miembro. Punto y contrapunto. Querida Lisa, quiero empezar este tema contigo. Se ha dicho mucho de la OEA, ha dejado mucho a desear también en las conversaciones internacionales y parece que se había concentrado durante mucho tiempo en Venezuela, en Bolivia y pues ahora le toca a Nicaragua. ¿Tú qué opinas de este tema y el papel que está jugando México en la discusión? Creo que lo primero, Estefanía, porque además discutimos el tema de las elecciones en Nicaragua hace no tanto, es justamente centralizar o centrarnos en lo que significa esta resolución de la OEA. Y lo primero que es importante decirle a la gente es que la OEA solita, digamos, no saca una resolución de su cajón y la pone a disposición de los Estados miembros. Las resoluciones normalmente siempre llevan el patrocinio de los estados. Entonces hay un Estado miembro de la OEA o un conjunto de Estados miembros de la OEA que proponen una resolución sobre un tema específico. En este caso, la resolución sobre Nicaragua la promovieron Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos, además de República Dominicana y Uruguay. Entonces hay un bloque de países que ya había en lo individual expresado, pues digamos, su descontento sobre la situación política en Nicaragua, incluso antes de la celebración de las elecciones, que somete esto como tema de agenda para la Asamblea General de la OEA y que es en esa asamblea finalmente que se vota a incluso pronunciamientos de países en lo individual. Platicábamos justo la semana pasada que había habido pronunciamiento por lo menos de 5 expresidentes de la región, había habido un pronunciamiento muy importante que ya tal cual le llamaba autoritario al gobierno de Ortega por parte de la Unión Europea, había habido un posicionamiento por parte de la administración Biden y así se dejaron venir, digamos, como en cascada una serie de pronunciamientos, incluso sanciones económicas para esto. ¿Qué importa de esta resolución? Pues que el Consejo Permanente de la OEA va a tener que evaluar la situación de Nicaragua, va a tener que entregar un reporte el 30 de noviembre y sobre las conclusiones del reporte entonces se tomarán decisiones que los países pueden o no acompañar. Que México no lo haya apoyado a estas alturas del partido y de su labor en la OEA no me sorprende. Creo que ciertos diplomáticos mexicanos van a tener que trabajar con esto porque tenemos representantes mexicanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en donde no solo tenemos concejales, sino tenemos una directora y seguramente ahí se van a dirimir muchas de las cuestiones de represión contra el pueblo nicaragüense, contra los medios de comunicación, contra las organizaciones de la sociedad civil ahí, y eso es lo que será interesante ver cómo termina por gestionar la Cancillería mexicana al margen de la OEA, porque como tú ya bien apuntabas, empezando por su secretario general, tienen muchísimas críticas, no solo de ahora, no solo de este tema, sino de antaño, porque tiende a sancionar con mayor severidad lo que considera dictaduras de izquierda que lo que se pueden considerar dictaduras de derecha. Eder, ¿tú qué opinas? Has hablado mucho sobre la OEA, sobre Almagro, sobre quienes tomaron mucho tiempo decisiones. ¿Qué opinas de esto? Más allá de las elecciones de Nicaragua,
pero también sobre la decisión que tomó México de decir, bueno, pues aquí la mejor política exterior es la interior y empecemos a tomar con calma esto, porque México hoy está jugando un papel interesante de arbitraje en el tema de Venezuela, por ejemplo, con otros países. Así que parece que es la decisión que ya se prevía que se iba a tomar. Sí, y es lamentable porque otra vez la OEA no está colaborando en resolver problemas reales que la situación global nos ha arrojado. ¿Qué pasa si otra vez se desconoce una elección en Nicaragua y si se mantiene esta política de bloqueo? Pues que la crisis humanitaria de Centroamérica se sigue agudizando en un contexto en el que justo las crisis humanitarias del Caribe y de Centroamérica nos tienen en un problema severo como región de migración forzada. Entonces, por supuesto que el gobierno de México tiene que asumir una actitud responsable, más allá de las valoraciones de la legitimidad o no de la elección de Nicaragua. A mí siempre lo he dicho, no se me olvida que fue Ortega quien persiguió a Ernesto Cardenal y a otros históricos compañeros de la lucha sandinista, pero independientemente de eso, el aislamiento y la política que la OEA ha asumido con los países no alineados solamente ha profundizado la crisis humanitaria que se vive en estos países. Por supuesto que incrementa la pobreza, por supuesto que incrementa la migración, y ahorita lo que se está poniendo en la mesa, lo que México está poniendo en la mesa, es la posibilidad de construir una política migratoria que atienda las necesidades en cada uno de los países. Si rompemos el diálogo con Nicaragua, si rompemos, si lo cercamos y lo asfixiamos, se va a profundizar este problema humanitario. Entonces, yo creo que la OEA sigue jugando este papel donde es indolente ante la vida de las personas de Latinoamérica, específicamente de los países no alineados a Sí, Estados Unidos. Fue la OEA la que desconoció la elección legítima de Evo sí, Morales hace 2 años, y eso propició el golpe de Estado y el sí, aniquilamiento de personas en Bolivia. Entonces, no tiene sí, calidad moral para calificar una elección, porque además, cuando se ha inmutado por la cantidad de represión que ha habido en Chile en las manifestaciones, claro. en donde incluso la policía le apunta a los ojos a los niños que se manifiestan, y hay un fenómeno de niños tuertos Sí, por estas políticas de represivas en Chile. Cuando se ha sí. manifestado la OEA por las 25 personas manifestantes que en 2020 fueron asesinadas en Estados Unidos por manifestarse contra el racismo? Me parece que es lamentable el papel de la OEA, y sobre todo ahorita que estamos en una Sí, situación de crisis humanitaria por la migración forzada de sí, Centroamérica y del Caribe. sí. Dolores, parece que México ha sido muy congruente con su estrategia de no intervención y de querer ser un puente de diálogo entre países que tienen conflictos con organizaciones e incluso con otros países, y ha sido congruente porque ha actuado de la misma manera en la mayoría de los temas que se han tocado, en la mayoría de los temas internacionales y de diplomacia, y no es una excepción el caso de Nicaragua. Sin embargo, ha levantado muchas cejas este tema porque parece que cuando se trata de declaraciones de la OEA, pues moviliza a un gran sector específicamente de la oposición que ha dado manotazos sobre la mesa cuando se trata de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, y ha dejado de lado pues otros temas importantes, como ya mencionaba Eder, Chile. Mira, Estefanía, yo creo que México debe involucrarse en la medida en la que la diplomacia mexicana considere o sea, cuál va a ser, digamos, el proyecto o desde qué lugar se va a involucrar, ¿no? Me queda claro que no están de acuerdo mucho con la postura de la OEA, y me queda claro también que la visión de López Obradorismo, etcétera, tampoco está muy de acuerdo en tener como esta como dice López Obrador, la libertad de los pueblos, ¿no? Es decir, no quieren meterse mucho, pero desafortunadamente hay temas donde tenemos que involucrarnos, precisamente por lo que menciona Eder Guevara, con quien estoy algo de acuerdo en este tema, en cuestión de la crisis humanitaria. Tenemos que recordar que Nicaragua, en este momento, y lo sé porque cuando nosotros prendemos la radio, prendemos la tele, vamos a escuchar a algún periodista nicaragüense pidiendo auxilio, Estefanía, pidiendo ayuda, alegando de la situación tan estresante y tan alarmante en la que están sumergidos por allá, en términos de que hay personas
encarceladas, hay presos políticos en este mismo momento, desde empresarios, agricultores, estudiantes, periodistas, quienes han tenido el valor, digamos, de defender unas elecciones justas. Y México sentirse ajeno a la problemática latinoamericana es un grave error, porque nosotros también necesitamos apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos. Y en segundo momento, también esto va a incrementar la crisis humanitaria, porque si estas persecuciones políticas siguen, si las condiciones socioeconómicas siguen de este modo, la gente va a querer migrar evidentemente por necesidad. Y ya no solo sería Nicaragua, sino que tendríamos a varios países en un contexto de crisis. Entonces, también ahí nos preguntamos, uno, ¿para qué está la OEA? Entonces, para reunirse, votar, sancionar diplomáticamente, políticamente, pero ¿qué acciones precisas y conjuntas se van a realizar? Sale una declaración, por ejemplo, de Joe Biden, ¿no? Instando en contra del gobierno de Nicaragua, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿de qué manera Joe Biden y la presidencia de Estados Unidos entonces va a ayudar a los países latinoamericanos y centroamericanos en este tipo de situaciones, digamos, de crisis humanitarias? ¿De qué manera México también va a intervenir? Porque aunque no lo hagan diplomáticamente, en las acciones lo van a tener que hacer cuando las personas deseen migrar. Entonces vamos a escuchar a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses y por supuesto darles el apoyo político que necesiten, pero con acciones precisas. Y desafortunadamente no lo estamos viendo. Sí, Lecona, pues déjame poner un tema sobre la mesa, y ya mencionaba Dolores el tema de Joe Biden, y vale la pena mencionar el papel que ha jugado Estados Unidos en América Latina, no solamente con el tráfico de armas, con estas políticas de saqueo, sino también con el apoyo a ciertos gobiernos muy cuestionados a través de la historia, como el apoyo a Somoza, como el apoyo a Videla, como el apoyo a Pinochet, y que creo que ahora pues levanta muchas cejas. ¿Cuál es la posición que pueda tener Estados Unidos en América Latina? ¿Tú qué opinas? Sí, yo justo la semana pasada que hablábamos de la elección, cuando aquí se intentó como decir, es que hay dos versiones de las cosas en Nicaragua. Yo lo que decía es, tanto se tiene que reconocer, recordar y tomar previsiones con los Estados Unidos por el papel que han jugado desestabilizando la región históricamente, como también no se puede hacer de lado el hecho de que se está viviendo un autoritarismo pleno en Nicaragua, y que la elección fue, por supuesto, que una expresión más de ese autoritarismo, con todo el contexto que hubo en torno a la elección, la cantidad de medios de comunicación que fueron tomados por la policía, los opositores políticos encarcelados, las leyes que se aprobaron justo para limitar la participación política y de hecho la participación ciudadana, la cantidad de activistas que se han detenido, incluso torturado. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo lo que no entiendo es esta manipulación a conveniencia del no intervencionismo, ¿no? Porque cada vez que hablamos de un tema internacional sale a conveniencia de lo que quiera decir el gobierno, de lo que el gobierno quiere, este gobierno quiere hacer o no en determinados lugares de la región. Esta doctrina Estrada que se reinventa, o que le reinventa el presidente cada que puede, pues no fue igual en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia, cuando fuimos a rescatar a Evo Morales, que yo no lo condeno, pero ni en lo más mínimo, creo que es algo que se tenía que hacer. No es lo mismo en el caso de Cuba, y lo vocal que ha sido el presidente López Obrador para referirse a los Estados Unidos precisamente de todo esto. Es falso, y ojo, nada más para que no quede ahí un dato, porque tampoco hay que andar dando datos que no. Es falso que la OEA no haya condenado la represión de las manifestaciones de Colombia, en Colombia y en Chile. Ni yo soy un partidario de Almagro, ni de la gestión de Almagro, ni mucho menos, pero nomás no hay que decir cosas que no son, porque en efecto no es responsable. Aquí lo que tampoco ha sido, de lo que no ha sido tampoco responsable nuestro país es de marcar la diferencia, es de ser parte de estos órganos y decir las cosas que están pasando, o pronunciarse al respecto, porque no nada más es no votaron la resolución, es que México no ha dicho ni una palabra de lo que pasó. No necesariamente tiene que ir a validar, si no quiere, lo que está sucediendo con la OEA, porque hay un plan detrás de Estados Unidos y no hay que apoyarlo y hay que cerrar las filas. Es que no han empezado, nuestro gobierno, ninguna otra vía, ni ha dedicado una sola palabra a lo que pasó en Nicaragua, y de eso ya no nos podemos seguir haciendo como que no pasa. Un liderazgo tiene que contemplar las violaciones de derechos humanos
que se cometen Sí. en la región. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha.